Amados hermanos y hermanas, les habló el pastor Antonio Arroyo de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Yo hoy les voy a compartir la poderosa y siempre bendita palabra de Dios. Vamos a iniciar una nueva serie de mensajes titulada 7 obstáculos a superar para recibir las bendiciones de Dios. Recordemos que la palabra profética que hemos recibido este año es un año de muchos frutos, de buenos frutos. Y además que hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Recordemos que el propósito de Dios al liberar a Israel de la esclavitud de Egipto era conducirlos a una tierra prometida, la tierra prometida que fluía leche y miel. Pero también les dijo lo siguiente, en Deuteronomio 7, del 1 al 4, según la Biblia al día parafraseada, dice: cuando el Señor te haya introducido en la tierra prometida, como pronto lo hará, miren, la intención era que pronto lo hicieran, destruirá las siguientes naciones, 7 en total. Todas naciones grandes y más poderosas que tú. ¿Cuáles eran estas naciones poderosas? Los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando Jehová tu Dios te lo entregue, deberás destruirlo completamente. No hagas con ellos ningún pacto. No les muestres misericordia. Lo destruirás completamente. No te casarás con ellos, ni permitirás que tus hijos e hijas casen sus hijos e hijas con ellos. El resultado de esto sería que tus hijos comenzarían a adorar a sus dioses. Entonces, la ira de Jehová se encendería contra ti, ¿no? En contra tuya, y los destruiría. Miren, hermanos, eso es un mandato de Dios. Ahora, sabemos que la generación que salió de Egipto con Moisés, a pesar de todas las maravillosas señales de Dios, no pudieron entrar. ¿Por qué? A causa de su incredulidad. ¿Qué significa incredulidad? Su falta de fe. Ellos tuvieron miedo de los gigantes. Desconfiaron que Dios los iba a ayudar. Solamente Josué y Caleb, quienes tenían un espíritu diferente, entraron y conquistaron posteriormente la tierra prometida. Debemos tener en cuenta lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo fue escrito para enseñanza nuestra. Hoy yo quiero hablarle del primer obstáculo a superar, es el miedo. Debemos vencer el miedo. Recordemos que la Biblia es un libro netamente espiritual y que requerimos la ayuda del Espíritu Santo para entender las Santas Escrituras y su propósito para con nosotros que hemos alcanzado los fines de estos tiempos. Y todo eso se escribió para nosotros que ya hemos llegado a los finales de los tiempos. La primera nación que Dios menciona como un enemigo poderoso a vencer son los heteos. Veamos los orígenes de estos poderosos enemigos de Dios. Por el exceso de maldad sabemos que Dios envió un diluvio sobre la tierra, ¿no? Y se salvó, salvándose por gracia, Noé y toda su familia, compuesta de 8 personas. Y también la familia de los animales, todos ellos en un arca. Era el inicio de una nueva vida y una nueva esperanza. Pero el pecado sigue latente en la naturaleza carnal de los seres humanos. Y va a ocurrir un hecho abominable que va a traer maldición sobre la descendencia de Cam, que era hijo de Noé. En el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 18 al 25, dice: y los hijos de Noé salieron del arca, y dice que salieron del arca fueron, el primero fue Sem, que significa nombre ilustre, Cam, que significa caliente, y Jafet, que significa expansión, y Cam es el padre de Canaán, ¿no? Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Ven? Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, el padre de Canaán, Canaán significa humillar, desterrar, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, es decir, Cam. Y le dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo
será a sus hermanos. Escuche esto, existe mucha polémica sobre lo que realmente sucedió entre Cam y Noé. Porque por lo que sucedió, Noé maldijo a su nieto Canaán. ¿Y por qué Noé maldice a su nieto y no a su padre Cam? ¿No? La respuesta está en Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Y es que, escuche bien esto, una maldición se puede cancelar, pero no una bendición. Y alabado sea el Señor porque Dios nos ha dicho a nosotros en estos tiempos que hemos sido bendecidos con todo tipo de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y eso no lo puede cancelar nadie. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, es importante saber esto. La Biblia dice que Cam vio la desnudez de su padre. Y el libro de Levítico nos da más luz sobre este asunto. En Levítico 20, versículo 17 dice, si alguno toma a su hermana, está hablando de una relación, dice, hijo de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, lleva su culpa. La traducción actual, para entenderlo mejor, dice, si alguien tiene relaciones sexuales con su hermana, comete un terrible pecado y deberá responder por su maldad. En presencia de todos los israelitas, los dos serán expulsados del país. Y esto deja claro que al parecer hubo una relación sexual en ese encuentro, hermanos. Ahora, tal vez te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto con este tema sobre el miedo? Debes saber que estas 7 naciones poderosas, enemigas de Dios, todas ellas son descendientes de Canaán, del hijo de Cam, del que recibió la maldición. En Génesis 10:19 dice, y fue el territorio de los cananeos, ya viene a ser los descendientes del hijo de Cam, desde Sidón, que significa atrapar, cazar, en dirección a Gerar. Gerar significa arrastrar con dureza, hasta Gaza, que significa fuerte, fiero, altivo, y en dirección, ¿sabe dónde más se establecieron? En Sodoma, que significa incinerar, quemar, y también Gomorra, que significa amontonar, castigar, esclavizar. También hacia la tierra de Atma, que significa tierra roja, y Seboín, que significa llenas, hasta llegar hasta Laza, que significa fisura y grieta. Todas estas naciones, estas 7 naciones, están relacionadas, vinculadas con pecados sexuales e idolatría. Ahora, teniendo presente todo lo anterior, veamos qué significa la palabra de la primera nación enemiga que tenía que enfrentar Israel para entrar a la tierra prometida. Son los heteos. Heteo en hebreo es hitita, significa terror, espanto, miedo, espíritu de temor. Recordemos que fue en el huerto del Edén donde el hombre por primera vez sintió esa terrible sensación del miedo. Y esto fue todo por causa del pecado. En Génesis 3, del 8 al 10 dice, y oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Hermano, lo primero que asalta a una persona cuando peca es el miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aprenda lo siguiente. El temor es una emoción propia del ser humano. Es necesaria para su supervivencia porque le indica cuando el peligro está cerca. Pueden nacer de estímulos externos o internos que habitan en su mundo interior, como los malos recuerdos, traumas, carencias, etc. Pero también puede abrir la puerta al espíritu del temor, del miedo, es decir, al espíritu de los heteos. Hay diferentes tipos de temores. Entre los más comunes están el temor al abandono, temor al rechazo, temor a la crítica, temor al fracaso, temor al hombre, temor a lo desconocido, temor a la muerte, temor al futuro, temor a las enfermedades, y la lista continúa. Todos estos temores son manifestaciones de desamparo e impotencia porque no podemos tener control sobre la situación. Entienda lo siguiente, la mayoría de los temores desaparecen cuando crece la confianza y la fidelidad en el poder de Dios. Sin embargo, algunos temores no desaparecen a pesar de la fe. Y esto se debe a recuerdos y traumas del pasado
que han creado inseguridades en tu personalidad e imágenes exageradas y desvirtuadas sobre hechos del pasado. Escuche bien, el temor más destructivo es aquel del cual no conoce su procedencia, porque actúa desde el fondo de tu corazón. Pueden nacer también de imágenes de temor creadas en tu mente, en tus recuerdos ocultos. Los temores a situaciones específicas como a la oscuridad, a los insectos, a las alturas, al permanecer encerrado, son muy fuertes y paralizantes y se les conoce como las fobias. Entonces el temor puede nacer de situaciones pasadas que están, hermanos, reprimidas, ¿no? De situaciones presentes y también de pensamientos destructivos acerca de tu futuro y que solamente están en tu imaginación. Ello provoca afán, ansiedad y te hace perder la seguridad en tu comportamiento ante los demás, provocando muchas veces complejos como tartamudez y muchas enfermedades sin causa física, porque el temor altera tus reacciones físicas, tu metabolismo y tus periodos de sueño. O sea, no pueden ni dormir. Ahora, debemos saber el peligro de no superar este obstáculo llamado temor. Tener un temor específico constante puede desencadenar que se haga realidad, ¿no? Porque la mente trata de construir lo que se tiene presente en los pensamientos. Y hermanos, ¿dónde está eso, pastores? Mire, en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. A pesar de que Job era próspero, muy próspero y tenía todo, siempre vivió con un temor. Sí, no superó, fue después que ya Job vence el temor, cuando ya, hermanos, conoce a Dios, conoce su fidelidad y su poder. A pesar que era Job un hombre de Dios, no había superado este temor que lo espantaba. Y hermano, y debe tener presente lo siguiente: el temor hace a la persona incapaz para enfrentar la vida y le pone grandes obstáculos para superarse, y ello le produce ansiedad y tensión interna que aún eso le causa enfermedad. Una persona con temor no enfrentará riesgo para crecer ni cambiar, porque lo desconocido le produce inseguridad. Ejemplo de ello es temer una enfermedad específica y hacer que por su pensamiento ésta se desarrolle realmente. Para librarse de todos estos temores es necesario conocer la raíz de lo que lo produce y apropiarse de las promesas de Dios, de la palabra del Señor. ¿Por qué? Mira, hermano, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, según la versión viviente. Solo el Espíritu da vida eterna, solo el Espíritu. Los esfuerzos humanos no logran nada, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, esas palabras de Dios que son espíritu y son vida nos dan el poder para vencer el temor. Yo creo que en esta hora, usted que me está escuchando, querida hermana, reciba estas preciosas promesas sobre el temor. En Deuteronomio 31, versículo 6 dice: esforzad y cobrad ánimo, no temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, no vas solo. Así como, hermanos, cuando Josué fue a conquistar Jericó y a conquistar la tierra prometida, él sabía que no iba solo, a pesar de que todos los israelitas estaban ahí. Hermanos, Dios es el que le dio la victoria. Dios hizo que esos muros de Jericó se cayeran. Es Dios el que vence, hermanos, toda cosa que va en contra nuestra. Y qué bonito que dice: no te dejaré ni te abandonaré, no te desampararé. En el Salmo 23, versículo 4, también dice: aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque caminemos por valle de sombra de muerte, hermanos, estamos seguros en Dios. El Salmo 27, versículo 1 al 3, miren lo que dijo David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque mal se levante en guerra contra mí, hermano, yo estaré confiado. Amados hermanos, estamos confiados en el Señor. Y cuando una persona está confiada, cuando una persona conoce quién es su Dios, cuán poderoso es, no hay temor. El Salmo 91, también lo escribió David, en el capítulo del 1 al 11, según la versión viviente. Escuche lo que dice:
Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor: Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y es en Él en que yo confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te proteja por donde vayas. Bendito sea el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Él es la fortaleza, hermanos, nuestra. Bendito sea Jesús, bendito sea nuestro Dios que nos protege de todo temor. En Isaías 41, versículo 13, dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, no tengas miedo, yo te ayudo. Alabado sea Jesús. En el libro de Hebreos 13, versículo 6, en el Nuevo Testamento, dice: de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No hay temor cuando tú estás firme en Dios. Estamos sobre la roca y la roca es Jesucristo. Y usted dirá: pastor, estas promesas son muy hermosas, pero ¿cómo las podemos poner en práctica? Bueno, hermanos, quiero decirles que Dios nos ha dado un espíritu superior, tal como dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, un espíritu temeroso, no, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu. Lo que antes carecíamos, ahora lo tenemos en Cristo Jesús. Amados hermanos, no sé si usted entenderá esto. Si usted antes era tímido, tímida, tenía miedo por cualquier cosa, bueno, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es tiempo, hermano, de vencer el temor. Es la primera nación que se enfrentó Israel, y lo primero que mencionó Dios, ¿no? Estas son las primeras 7 naciones, y los primeros es el miedo de emprender algo nuevo, es el miedo de salir adelante, es el miedo que te paraliza, te bloquea. Pero Dios hoy día te está diciendo: no temas, yo te ayudo. Te invito a hacer una oración conmigo en este momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos juntos. Amado Padre que estás en los cielos, bendito sea tu nombre por siempre. Te invocamos en este momento. Señor, tenemos necesidad de ti. Reconocemos que somos pecadores, Señor, te hemos faltado, Padre. Perdona nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, nuestra confianza. Perdona si hemos actuado con temor. Pero hoy he oído tu palabra y no soy rebelde a ella. Señor, creo que Jesucristo vino a este mundo y predicó la verdad, y por esa verdad fue a la cruz. En la cruz dio su vida y derramó su sangre para que esa sangre perdonara todos mis pecados, lo borrara completamente. Y resucitó entre los muertos, venciendo a la misma muerte. Hoy yo confieso con mi corazón y lo digo con mi boca: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Él es mi Redentor. Su Espíritu ha venido ahora a morar en mí y soy una nueva criatura. Mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida y un día me llamarás por mi nombre. Señor, gracias, porque ahora ya no andaré más en temor, sino como un vencedor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Terminemos con este pasaje de la Biblia que está en el libro de Proverbios 11, versículo 24. Escuche lo que dice: hay quienes reparten y les ha añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo. ¿Qué cosa es lo que es justo? Lo que le pertenece a Dios. Pero vienen a pobreza. Hermanos, venza el temor en sus finanzas. ¿Cómo lo puede hacer? Dando y recibiendo. La ley del dar y recibir. Amados hermanos, una vez más le pido que nos apoyen poniendo un like en Facebook, en YouTube. Comparte este mensaje con personas que no conocen a Cristo, coméntelo y siga apoyando nuestro ministerio para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Dios les bendiga ricamente, bendecidos.